el nombre de la presentación, que coincide con algo que había hecho el año pasado, pero desde otra perspectiva. Pensé que me iba a ser más fácil la presentación tomando muchas de las diapositivas que ya había hecho antes, pero después me puse a pensar un poco y dije, sí, la evaluación no ha cambiado. La evaluación en contextos de certidumbre, riesgo o incertidumbre es la misma. El problema no es la evaluación del proyecto. Y por eso, a última hora, mantengo el nombre original porque es lo que corresponde, pero me habría gustado darme cuenta antes y poderle proponer a Jorge que lo cambiáramos con el siguiente apellido: más y mejor información y análisis, formulación del proyecto. O sea, la evaluación, si uno mira qué ha pasado a lo largo de la historia, es la misma matemática financiera que solo se ha simplificado primero por la aparición de las calculadoras financieras y después con el Excel y otros programas. Pero la metodología de cálculo, salvo la información que vamos a utilizar, no ha cambiado. Han aparecido un montón de cosas nuevas, como que yo soy el principal crítico de que la tasa de interés de retorno no mide rentabilidad. Solo coincide en un miserable caso con la rentabilidad del proyecto. Pero sigue indicando lo mismo que indicaba cuando se publicó por primera vez, por allá por el año 1958 en Naciones Unidas, el primer libro sobre evaluación de proyectos. O sea, uno cuestiona un poco la metodología, la base de la información que va a utilizar, pero en el fondo no ha cambiado nada. Si yo miro estos 40 años dedicados al tema de la evaluación de proyectos, también me doy cuenta que lo que ha cambiado es la forma de generar información. Hoy día uno ya no evalúa un proyecto. Ese concepto es bastante limitado respecto a la responsabilidad que tenemos en el momento de recomendar qué hacer con los escasos recursos que se tienen. Cuando uno habla de evaluación, se asocia mucho a obtener ganancias, ser más rico. Ojalá así sea. Pero mucho más importante es ayudar a gastar bien la poca plata que se tiene. Hoy día no hay recursos para atender todas las necesidades de salud. Bueno, la evaluación de proyectos contribuye a ver cómo se puede optimizar el uso de ese escaso recurso que tenemos. ¿Cómo se enfrenta la incertidumbre? Teóricamente, y lo voy a comentar dentro de la exposición, hay fórmulas, hay metodologías que intentan hacer algo respecto de ello. Pero yo diría que cuando evalué mi primer proyecto, tenía una incertidumbre total, ¿eh? Y después de más de 40 años evaluando proyectos, veo que la incertidumbre sigue existiendo. O sea, lo que ha cambiado son las variables que consideramos inciertas. Hoy día uno dice, hay incertidumbre por todo lo de la pandemia. Bueno, en los años 30, ¿no es cierto?, la incertidumbre era por la guerra, por la posible guerra mundial. Hoy día no sabemos lo que va a pasar con Ucrania y Rusia. O sea, cuando uno empieza a mirar en qué momento de la historia no ha habido incertidumbre, nunca. Cuando uno mira, una chica que me está tapando la pantalla, perdón. Cuando uno mira, todo lo que hacemos en la vida es tomar decisiones, eso es lo más complejo. Y las decisiones tienen ese ambiente incierto que no es solo en lo económico. Cuando uno quiere ver qué puedo estudiar, cuál será mi vocación, me irá bien, seré capaz de desempeñarme profesionalmente bien, definir cuál es el momento en que voy a hacer un viaje.
¿Cómo voy a desarrollar una tarea? ¿Cómo voy a enfrentar un trabajo encomendado por mi jefe o por un profesor? ¿Con quién me voy a casar? O sea, la cantidad de dudas que surgen respecto a que si la visión que voy a tomar me va a conducir al éxito o no, existe en todos los ámbitos de la vida. Y por eso que no hay que tener miedo. La incertidumbre se puede mitigar, se puede reducir. Yo voy a mostrar algunas herramientas de cómo se hace para reducirla, pero nunca la vamos a eliminar. Siempre va a haber una parte que va a ser absolutamente incierta, no lo podemos controlar. Yo estando en Lima hace varios años atrás, le decía en una charla que estaba dando en una universidad, decía, pero dígame, ¿podría haber un terremoto hoy en Lima? La mayoría me dice sí. ¿Y cuál es la probabilidad de que venga hoy? Mínima. De ahí me fui al aeropuerto y en el aeropuerto vino el terremoto. Fue en Ica el epicentro, si no me equivoco. Ya no uso más el ejemplo en todo caso, pero no creo que haya tenido nada que ver. Pero quiero decir que, dando como ejemplo el mismo día, si podía suceder un terremoto y todos pensábamos que era una idea pero posible, pero tan lejana, inmedible, y sucedió. Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ver la manera de reducir la incertidumbre, nunca de eliminarla, imposible. Cuando se habla de predecir, tengamos cuidado, porque predicciones, dejémoselo eso a los magos, a los videntes, los que hacen el tarot. Nosotros lo que hacemos es más técnico, es un pronóstico. O sea, usamos modelos, usamos información que hemos recogido o generado nosotros mismos y aplicamos un concepto que tenga una lógica metodológica para decir, dado esto que hemos observado, podemos pronosticar que podría suceder esto otro que está acá. Bien, y yo quería evitar decir esta historia, pero la cuento siempre. En 40 años hablando de proyectos, yo nunca he acertado el resultado de uno. Me he equivocado en todo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una variable imprevista. Siempre ha habido un comportamiento distinto de una variable que estaba en riesgo, y vamos a explicar el concepto. Pero si no hubiéramos evaluado proyectos, estamos dejando al inversionista con una incertidumbre total. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Reducir la incertidumbre. Pero insisto, no es en la palabra evaluación, que es una de las etapas del proyecto. Uno formula que es en donde más aportamos, donde más responsabilidad tenemos para mejorar la asignación de los recursos. Es la etapa donde nosotros vamos a buscar cuáles son todas las opciones posibles para. Me conviene comprar una máquina barata que dura poco o una máquina cara que dura mucho. Me conviene comprar o arrendar la oficina. Evacúo los residuos por una tubería, por inyección de agua o con camiones. Transporto la fruta del packing a la cámara de frío en una correa transportadora o con un tractor y un carro de arrastre. Y podríamos seguir, ¿no es cierto?, por horas diciendo todas las cosas que tienen opciones. Y ahí está el mayor desafío de nosotros, ayudar a buscar cuáles son las opciones que a lo mejor el inversionista no ha identificado. Nosotros tenemos que ayudar a identificar opciones para todo, evaluarlas y configurar el mejor escenario posible. Ese mejor escenario lo pronosticamos monetariamente a través de la preparación de proyectos, que es construir los flujos de caja. Hay que construir el flujo de caja del proyecto, hay que construir el flujo de caja del inversionista, que es distinto, y hay que construir el flujo de caja del banco, que también es distinto. En los dos primeros se mide rentabilidad, lo que significa que estoy comparando costos con beneficios. El banco, lo que le interesa es la devolución de los fondos prestados, por lo tanto, no le interesan los beneficios, le interesan solo los ingresos.
Hay muchos más flujos, ¿eh? Son 8, pero no nos vamos a detener en eso. Una vez que tenemos el escenario optimizado, que no se va a cumplir, ¿eh? Todo lo que pronostiqué me hace pensar de que esto es lo mejor, pero eso a lo mejor no se va a cumplir, no, con toda seguridad no se va a cumplir, pero hemos minimizado las posibilidades de error. ¿Cómo lo vamos a hacer posterior a la evaluación para poder advertir al inversionista algunos riesgos, las variables críticas, las holguras que tiene a través de una etapa posterior? Si bien antes hablábamos, por ejemplo, el libro que yo escribí con mi hermano se llamaba Preparación y Evaluación. ¿Ya? Asumíamos que toda la información económica estaba disponible. Después yo publiqué otro donde hablo de formulación y evaluación. Para no poner el título tan largo, formulación, preparación y evaluación, puse la primera y la última. Pero en definitiva son 4 etapas. Yo formulo el proyecto, preparo la información a través de los pronósticos, evalúo, pero después tengo que hacer el análisis de riesgo, informar al inversionista cuáles son las variables más críticas, pero también ayudarlo a tomar decisiones anticipadas para mitigar ese riesgo, posible reducirlo o eliminarlo, pero mitigarlo en caso de que eso suceda. Fíjense que uno de los modelos más tradicionales es el que se llama análisis de escenario. No es lo más moderno que hay, ya lo vamos a ver, pero cuando uno estudia y los profesores nos pasan esos modelos de escenario, claro, como no estamos acostumbrados en el colegio, no nos enseñaron eso, nos parece que es una gran cosa, y lo es. Pero fíjense que el primero que lo planteó, y hay toda una escuela que siguió su pensamiento, fue Séneca, antes de Cristo, pocos años antes de Cristo nació. Y él decía que las vicisitudes de la vida, para poder enfrentarlas mejor, pongámonos en el peor de los escenarios. O sea, ya nos estaba advirtiendo hace 2000 años atrás que miráramos cuáles son los distintos escenarios que podríamos encontrarlos con las decisiones que tomaron. Y frente a eso, decía, nos vamos a sentir mejor preparados para enfrentar las distintas situaciones, porque está reconociendo que es imposible el pronóstico completo, exacto, de lo que puede pasar a futuro. Con todo lo que ha avanzado el análisis de los proyectos, me gustaría compartir unas tablas. La verdad es que es poco, la puse entera para que vean que está toda la información, pero ¿qué me interesa? Estas son las empresas en Estados Unidos. Se supone que allá evalúan con mucha más profundidad, más calidad, se supone, que nosotros, pero no es tan cierto. Estas son las empresas que abrieron en marzo de 1994 en todo el país. En marzo del 95, un año después, de las 569.000 empresas que se crearon, solo sobrevivieron 453. Un año después, 387.000. Miremos los 5 primeros años. Al 5.º año, solo la mitad sobrevivió. Claro, uno dice, es que esto era el año 94, cuando no se habían desarrollado muchas técnicas de análisis, perspectivas, ¿no es cierto? Análisis de cuántos modelos ha aparecido hoy día de proyecciones. Pero miren lo que nos vamos a encontrar cuando comparamos la misma información. Pero ahora yo tomé las empresas que se crearon en el 2016. Claro, 733.000. Pero miremos lo que está en el cuadrante rojo, que es la tasa, el porcentaje que sobrevivió. Fíjense, las que se crearon en el año 94, del 100%, 5 años después,
el 54,3 sobrevivió. Las que se crearon en el 2016, 5 años después, el mismo 54,3 sobrevivió. Claro, ¿por qué lo puse? Y no puse 6 años ni 7 años, porque la coincidencia es impresionante. Y además, fíjense, la tasa de caída es muy similar, 79,6 sobrevive al primer año, en los dos momentos de tiempo tan distantes. Muy parecido, el 68% y el 61, 60,6, con 4 años. O sea, todo lo que se ha desarrollado en los últimos años, todas las nuevas tecnologías, nos muestran que seguimos con la misma tasa de, de fracaso en la inversión. Lo que quiero decir es que no tengo claro si es la calidad de los evaluadores que no lo estamos haciendo bien, o si es realmente la cantidad de variables del entorno que hacen que lo que nosotros estamos pronosticando como un escenario más probable, como se mueve dentro de rangos, cuando se mueve dentro de los rangos, nos hacen fracasar. A veces, especialmente para los jóvenes estudiantes, si yo digo que voy a vender 1000 y la demanda fue 1500, yo hice un pésimo trabajo. Generalmente nadie me castiga si los resultados son mejores que lo que pronostiqué. Pero si yo digo que se van a vender 1000 y se venden 800, sí me sancionan. En una tontera, yo me equivoqué en los dos casos. Y me equivoqué mucho más cuando dije que íbamos a vender 1000 en vez de 1500. Ese error puede haber significado muchas malas decisiones en la empresa. Pero como se logró vender todo lo que yo pronostiqué y más también, nadie se preocupa de sancionarme. Pero cuando se vende un 10% menos, un 5% menos de lo que yo pronostiqué, o sea, ¿a qué conduce todo eso? A que uno empieza a ponerle variables de pesimismo a las estimaciones. Y también va a echar a perder la decisión si es que el resultado es mucho más alto de lo que pronosticamos. Entonces, aparecen modelos como este que dice, pongamos un 10% de imprevisto. Cuando me dicen eso a mí, yo digo, perfecto. ¿A favor o en contra? Claro, si el imprevisto puede ser favorable o desfavorable, pero no, todo es castigar. Subamos la tasa de costo de capital por el riesgo. Y empezamos a ponerle riesgo país, además riesgo mercado. Ahora aparece el riesgo tamaño. O sea, se dice que la empresa, mientras más pequeña, menos apoyo para salvarla. Si una empresa debe $1000, los esfuerzos para recuperar los $1000 no lo incurre nadie, va a quebrar. Pero si debiera $1.000.000, ahí lo tratamos de salvar porque me está debiendo $1.000.000. Entonces, se dice que mientras más pequeña la empresa, más riesgosa es. Y hay muchos más. Entonces uno dice, pero ¿por qué tenemos que castigar la estimación? Lo que yo voy a tratar de hacer es mostrar que tenemos que hacer el esfuerzo de pronosticar lo mejor que se pueda. Y una vez que lo tengamos hecho, sin estos imprevistos, porque repito, los imprevistos pueden ser a favor o en contra, sin estos imprevistos, hagamos unos análisis de sensibilidad, de simulación o de escenario como quieran, para poder decirle al inversionista sobre qué rangos estamos hablando de que podría moverse el resultado, si es que hago un análisis probabilístico, o decirle cuál es la holgura que tenemos cuando caiga, por ejemplo, un precio, caiga la demanda, aumente el costo de construcción o cualquier cosa que puede surgir y que son absolutamente normales cuando uno está hablando del proyecto. Si muchos de mis estudiantes, cuando se sienten medio amargados por
lo difícil que les resulta muchas veces hacer el proyecto. Y yo les digo, si no se trata de acertar al resultado porque no lo vamos a lograr. Lo que podemos hacer es ir acortando, achicando la incertidumbre. ¿Cómo? Lo voy a ver en unos minutos más. ¿Qué es lo que hace que igual la gente sigue invirtiendo? Porque es consciente, a mi juicio, de que existen todos estos riesgos. Los que hemos hecho emprendimiento y nos ha ido mal, lo hemos aceptado porque sabíamos que era una de las posibilidades que ocurriera. Entonces, ¿por qué nosotros, si estamos hablando de un proyecto, no advertimos también de esos riesgos? Hoy día, nadie controla el cambio tecnológico. Fíjense que cuando me preguntan a mí, o me preguntaban, ¿por qué los flujos de caja se hacen a 10 años? Me acuerdo de la explicación de mi profesor que decía, porque nadie es capaz de pronosticar qué puede pasar más allá de 10 años. Me acuerdo de eso y digo, y si yo no soy capaz de pronosticar lo que va a pasar en 2 días más, 3 días más. O sea, es tal el cambio en la tecnología que yo no sé si me va a dejar obsoleto, va a dejar obsoleto a mis proveedores, va a dejar obsoleto a los clientes, a los competidores, ¿a quién? El primer computador portátil que yo tuve no tenía ni siquiera memoria. O sea, memoria interna tenía, pero una vez que teníamos toda la información, la teníamos que copiar porque no tenía conexión a impresora. Ese computador le costó a la Universidad de Chile $7.600. Para que tengan solo una relación. En ese tiempo, un Volkswagen Escarabajo 0 kilómetros valía $8.400. O sea, por $1.000 más me compraba un auto nuevo. O si no, tenía un computador que no hacía nada. O sea, una miserable calculadora hoy día hace mucho más que lo que hacíamos con ese computador. Y quieren que yo adivine qué puede pasar con el entorno tecnológico. Claro, uno hace el pestel, pero diciéndole, mire, esta es la tendencia en el plano político, en el plano tecnológico, en el plano económico, en el plano social, ambiental, etc. Pero eso es lo que tenemos que ilustrar al inversionista. ¿Para dónde va el mundo? En el tema tecnológico, en el tema ambiental, en el tema que pudiera afectar al proyecto. Hoy día, los movimientos sociales y otras cosas, y la conciencia que afortunadamente estamos tomando sobre el cuidado del medio ambiente, nos obligan a incorporar más elementos en nuestro proyecto. Si ya era difícil antes hacer estos pronósticos en un entorno que no controlamos, repito, político, tecnológico, económico, etc. Además, hoy día me dicen que el proyecto tiene que ser cuidadoso de las generaciones futuras y que tiene que ser evaluado con lo que se llama hoy día el efecto triple impacto. O sea, si hay necesidad de inversiones para atender mayores requerimientos de una población que va permanentemente creciendo. Hoy día, esa misma población ya es consciente de que tiene que tener considerado el desarrollo social. Tiene que tener una rentabilidad económica y tiene que ser consistente con el tema ambiental. Solo así se dice que el proyecto va a ser sustentable. Y la sustentabilidad tiene 2 pilares básicos y estamos obligados ahora a considerar no solo una idea de negocio que no altere o que deteriore, dañe socialmente el país, ni ambientalmente el país, que satisfaga las necesidades presentes. Pero se le agrega hoy día sin comprometer las del futuro. O sea, yo puedo satisfacer necesidades hoy si corto todos los árboles del mundo, pero con eso estoy comprometiendo
las necesidades que no las vamos a poder satisfacer a futuro. O sea, fíjense, el desafío que tenemos hoy día en la evaluación ha crecido una enormidad. Antes, el efecto social se medía como evaluación social. Hoy día se dice, no, yo quiero saber, no quiero una evaluación social, no quiero la corrección de los factores por precio sombra y todo esto. No, yo lo que quiero saber es cómo impacta esto a la comunidad. Se construye el puerto, ya, pero el puerto, ¿cómo mitiga todo el problema, por ejemplo, de contaminación, de congestión vehicular, de deterioro de las carreteras? Hoy hay puertos en Chile que se han rechazado por el efecto negativo y que no podían solucionar sobre todo este entorno social. Cuando uno parte con el proyecto, créanme que en todos los proyectos se encuentran con esta información. O sea, una oscuridad total. Me acuerdo que hace un par de años atrás me invitaron a evaluar la compra de un ciclotrón. Yo ya evalué el proyecto y todavía no sé lo que es un ciclotrón, o sea, más o menos tengo la noción. O sea, un ciclotrón, y quieren que yo diga si es rentable o no es rentable, de verdad no lo conozco, pero sé la cantidad de prestaciones que puede dar al año, sé la tremenda demanda insatisfecha, sé las tarifas, sé los costos y pude evaluar el proyecto. Pero normalmente nosotros vamos a tener una nube negra por delante cuando queramos enfrentar el desafío de evaluar ese proyecto. Si vamos generando información, si por ejemplo hacemos un estudio de mercado con ciertas características que yo voy a mencionar, si entendemos que el problema de producción no es solo producción, hay logística, hay un montón de cosas detrás, que la cosa legal y administrativa no es solo de administrar un negocio. Bueno, a lo mejor somos capaces de identificar esas opciones que yo les decía, de determinar cuáles de esas opciones son las mejores desde el punto de vista organizacional, productivo y comercial, y la estudiamos. Si todo eso que está en la pantalla negra, yo lo quiero transformar en certidumbre, créanme que exageré el tamaño para que ustedes lo pudieran ver. Lo que podemos llevar a certeza es la nada misma. O sea, ¿qué cosas puedo decirle al inversionista con certeza va a pasar? Si ni siquiera sé cuándo va a emprender su proyecto. A lo mejor yo sé el tamaño del terreno. Está estudiado, pero muy, muy acabado. Y sé exactamente el tamaño del terreno. Sé la localización. Sé cuánto vale y sé que está disponible. El inversionista se demoró 8 meses en emprender el negocio y cuando va a comprar el terreno ya estaba vendido. O sea, no hay, cuando uno piensa en qué cosa le puedo decir con seguridad a mi cliente, al inversionista, que va a suceder, créame que es mínimo lo que vamos a decir con seguridad, esto va a pasar. Vamos a hacer un esfuerzo para que todo eso oscuro, que se llama incertidumbre, lo mejoremos un poco. Y ahí aparece el concepto de riesgo. Riesgo es cuando el comportamiento de una variable yo lo puedo representar a través de una distribución de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que me salga más barata la inversión. Si uno mira, alguna vez he hecho un arreglo en mi casa y me ha salido más barato de lo que me dijeron originalmente. Bueno, con los proyectos es lo mismo. Yo sé que la probabilidad de que sea barate es mínima, un 1, un 2%. Y la probabilidad de que se encarezca, y yo podría graficar ese comportamiento probabilístico. En obra pública en Chile,
tenemos sobre inversiones por obras complementarias. Claro, cuando estoy haciendo el túnel, hice prospección y todo lo demás, y creo que esta es la calidad del cerro completo. Pero resulta que en la mitad del cerro hay otro tipo de terreno que me obliga a hacer otro tipo de inversiones. Entonces, o por ejemplo, si yo me encuentro un hueso, no puedo seguir trabajando, aunque esté pagando todos los costos que significa el tener la obra en funcionamiento. No estoy avanzando porque tengo que esperar primero que los derechos humanos reconozcan de que no es de algún desaparecido. Después que los arqueólogos digan, no, esto no es antiguo. Y así van descartando hasta que todos quedan conformes y que no va a pasar nada. Ahora, no vaya a ser arqueológico. Si es un centro arqueológico, me van a, con seguridad, o detener el proyecto, esperar 4 o 5 años. A lo mejor algunas variables, no estoy seguro, pero sí sé que hay un rango, hay un precio optimista, pesimista, más probable, y podríamos representar ese comportamiento como una distribución triangular. O si quiero ser un poco menos pronunciado, la cambio por una PERT. Bueno, la típica distribución normal, la uniforme. Cuando yo pueda llevar el comportamiento de una variable a una función de probabilidad, significa que estamos en riesgo. Riesgo en finanzas es volatilidad. O sea, si yo tengo una acción que puede cambiar, perdón, disculpen, un segundo que la pantalla está muy sensible, perdí mi lápiz y cuando trato de escribir con el dedo me pasan estas cosas, pero bueno, paciencia. Se me fue la idea. A ver, ya voy a llegar a eso, seguramente me acuerdo en un minuto más, pero aprovecho de mencionar la siguiente. Yo puedo tener, imagínense Perú, ¿no? Como está jugando, con seguridad creo yo y espero, va a ir al Mundial. Imagínense que llega a la final del Mundial. ¿Cuántos peruanos van a querer ir a ver ese partido? La distribución de probabilidad normal va de menos infinito a más infinito. Pero yo sé que en el estadio máximo vamos a tener, supongamos, 25.000 entradas para fanáticos peruanos. Yo sé que existe una posible demanda que no voy a poder atender. Vamos a buscar los comportamientos esperados de todas las variables. Cuando yo puedo graficarla y el comportamiento de la variable tiene esta posibilidad de salir en repetidas veces, me acuerdo lo que iba a decir. Si este es un promedio, a lo mejor el promedio es porque esas fueron las variaciones, pero también porque esas otras fueron las variaciones. Ahora, imagínense que no es precio de acciones. Digamos, yo tengo un centro de eventos y llega una señora y me dice, oiga, mire, quiero hacer una fiesta, ¿no es cierto?, el próximo fin de semana. Ya le digo yo, ¿qué tipo de público es? Mire, en promedio, me dice, tienen 16 años. Ah, digo yo, 16 años. Entonces organizo toda una fiesta para jóvenes de 16 años. Y cuando llegan el día de la fiesta, puras mamás de 30 años con sus hijos del jardín de 2 años. O sea, la variabilidad me llevó a un promedio de 16, pero el riesgo de equivocarme fue muy alto.
Pero si me dicen, no, son los niños de cuarto medio, o sea, del último curso de la enseñanza secundaria. Bueno, ahí la diferencia de edad con suerte va a ser de un año, entre 15 y 17 años. La probabilidad de equivocarme con el menú va a ser mucho menor. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es cómo lograr hacer para medir el riesgo. Si pudiéramos conocer cuál es el comportamiento probabilístico de algunas variables y jugamos con ella, lo que quiero es que me diga en ese escenario, con ese comportamiento probabilístico para cada una de las variables. ¿Por qué no hacemos 1000, 10.000, 100.000 pruebas de lo mismo muy rápido? 100.000 escenarios, todos probabilísticamente posibles. Es lo mismo que cuando uno hace una encuesta, perdón que me detengan esto, pero tiene una lógica súper simple. Si hago una muestra de 20 personas en una población, a lo mejor la media va a estar por acá. Repito de nuevo la encuesta a otras 20 personas de la misma población y no me va a salir la misma media, me va a salir esta otra. Cuando hago muchas muestras, repito muchas veces la encuesta y calculo las medias muestrales, el comportamiento de las medias muestrales es normal, ¿no es cierto? Por la ley de los grandes números, tengo una distribución normal. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo si conocemos las distribuciones de probabilidad de algunas variables o le asignamos una? Y hacemos 1000 pruebas. Igual como se hacen muchas muestras, yo hago muchas rentabilidades. De manera de que cuando saque un precio, una cantidad, un tipo de cambio, un precio del petróleo, uno de cada variable, y me dé un resultado, yo sé que ese no se va a producir. Pero lo repito de nuevo. Y cuando hace de nuevo el ejercicio, me va a salir otro valor, que tampoco va a ser. Cuando empiezo a hacer muchas veces estas rentabilidades, vamos a tener de nuevo la distribución normal. Por lo tanto, veamos qué porcentaje de escenarios dan probabilísticamente no rentable. ¿Y por qué no vemos cuál es la correlación en cada uno de esos 1000 ensayos que hicimos? ¿Cuán correlacionado está cada variable con la rentabilidad? Y veamos cuáles son esas variables más correlacionadas. Y esas son las que vamos a tener que preocuparnos. A ellas le vamos a tener que definir ya lo vamos a ver, puntos de quiebre, le vamos a tener que indicar al inversionista holguras que puede enfrentar en caso de que se modifiquen, insisto, las variables que más determinan el cambio en la rentabilidad. Más que decir que el porcentaje de escenarios que malos para un proyecto es 6 o 48%, me da lo mismo, el ejercicio sirve para ver cuáles son las variables que más, al cambiar dentro de sus escenarios probabilísticos, que cuando cambiaron, más incidieron en la rentabilidad. Y de esa nos vamos a preocupar. Pues todavía aquí me queda una mancha negra al fondo tremenda. Claro, pero igual hoy día tenemos algo que hacer. Ojalá podamos llevar todo lo que nos pueda llevar a certeza, lo llevemos a riesgo. Pero si no, aclaremos un poco esa incertidumbre. Y también tenemos 2 herramientas básicas, 3 con riesgo, 2 con incertidumbre, para poder ayudar al inversionista a anticipar el efecto de cambios en los escenarios futuros por esa incertidumbre. O sea, ¿cómo logro llegar de incertidumbre a certeza? Es imposible, pero es un paso donde voy generando información
voy optimizando, mejorando la calidad de la información. O sea, mientras más información tengamos y mejor sea la calidad de ella, más certeza podríamos conseguir. Pero fíjense que mantengo el tamaño de las variables con certeza. Lo que vamos a intentar es advertirle al inversionista qué puede pasar. Imagínense que estamos en esa oscuridad total que les mostraba al principio. Supongamos que estoy en un cuarto piso, de noche. Empieza un terremoto y se corta la luz. Y no me acuerdo bien dónde estaba la puerta. Estoy en el departamento de un amigo, estoy en la sala de clase, y sé que el ascensor no funciona. O sea, aunque logre salir al pasillo, no me acuerdo para qué lado estaba la escalera. Pero si tengo un fósforo y lo prendo, ilumino un poquito y sé dónde está la puerta de salida. Prendo otro fósforo y en el pasillo puedo saber dónde está la escalera. Prendo otro fósforo y sé los escalones que tengo que bajar antes de chocar con el muro y tengo que dar la vuelta. Y así, con muchos fósforos, puedo llegar sano y salvo al primer piso. Si logro, con esa miserable caja de fósforo, iluminar el camino y llevar a todos mis estudiantes sano y salvo al primer piso, estamos todos felices ahí celebrando como este profesor que no fuma anda con una caja de fósforo por si hay un terremoto en la noche, ¿no es cierto?, y no hay luz. Y sentimos los gritos de sus compañeros de los otros cursos donde el profesor no llevaba una caja de fósforo, todos ahí medio muriéndose, y nosotros felicitándonos por haber llegado sanos y salvos. Y como en todo terremoto, viene la segunda réplica y nos cae justo el muro que está al lado nuestro y nos aplasta y nos mata a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo haga el mejor proyecto, esté perfectamente evaluado, puede pasar una cosa así de pequeña que no había forma de estimarla anticipadamente y se destruyó todo el trabajo que hicimos por muy buena calidad que tenga. Miren, cuando yo hice mi maestría en el SAN, uno de los proyectos que nos tocó ver fue el de la pectina. Era espectacular el proyecto. Dos años después que se terminó, supimos que ese gran proyecto de fabricar pectina a partir de las cáscaras de limón que se usaba, el limón se usaba para hacer extracto de jugo de limón, aceite esencial, y aquí iban a hacer pectina, que es un espesante para los jarabes, para las pinturas de uñas de las mujeres, para la mermelada. Era tan atractivo porque estaba prohibido usar un espesante sintético. Estoy hablando de los años 80, 81, la mayoría no nacía. Pero 2 años después que evaluamos el proyecto, que si ven la nota que me saqué van a ver que estaba bueno, muy bueno, pero hicimos un pésimo pronóstico, porque 2 años después que terminamos nuestro trabajo, por primera vez la FDA de Estados Unidos aprueba una sustancia sustituta de la pectina natural como pectina sintética, como espesante sintético para todo lo que tenga que ver con contacto con el ser humano. Si yo no sabía lo que era la pectina, ¿cuándo iba a saber que lo que nunca se había inventado en toda la historia de la humanidad se iba a inventar justo cuando el inversionista había hecho su inversión? Tengo muchos más fracasos y los cuento por qué. Porque quiero que sepamos que este es el juego. O sea, el juego es equivocarse lo menos posible. Pero si no ayudamos clarificando un poco, se nos va a morir el inversionista en la escalera o en el pasillo. No va a llegar al tercer piso. A lo mejor lo vamos a ayudar a llegar al primero y a lo mejor salir herido. Pero también puede salir muerto si se viene la réplica, ¿no es cierto? Y se cae el muro, como me pasó a mí con las pectinas. Ahora, también para ser un poco positivo, debo decir que más del 95% de los proyectos que yo he dicho que van a ser rentables fueron rentables, pero nunca en la magnitud que yo dije. O sea, nunca le acerté el resultado, pero por lo menos demostramos que el proyecto iba a ser rentable.
Fíjense, un pequeño detalle, solo uno, de muchos. Ni siquiera cuando estamos hablando del proyecto sabemos quién va a ser el gerente, con qué escuela de pensamiento administrativo viene detrás, con qué nivel de tecnología viene. Mucho menos su equipo, que va a ser el gerente comercial, va a estar de acuerdo con esta política de precios que yo estimé para el proyecto. Lo más probable es que no. Pero peor era este escenario. Nosotros le vamos a decir, te puede ir mal, pero mira todo lo que hemos avanzado en la generación de información. Solo como ejemplo, porque sería imposible mostrar todo, los 4 estudios que generan información, o sea, en la formulación del proyecto, es donde decía yo, más responsabilidad tenemos en el éxito o fracaso de una inversión determinada. Son 4 estudios. Y yo soy súper consciente de que no puedo ser experto en todo, ni mucho menos. Pero tenemos que estudiar un mercado. Un mercado que no es precio y cantidad. Lo voy a mencionar en un minuto más. Hoy día, ingeniería y proceso es mucho más que cómo voy a producir. Tengo que estudiar todas las opciones tecnológicas, las opciones de localización. Hoy día, si no aplico la programación lineal para buscar el punto óptimo de localización, por ejemplo, donde minimice los costos de transporte, si es que es muy relevante, digamos, dentro del costo total, no lo puedo hacer. O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver la programación lineal con mercado? Bueno, esa es la gracia de la profesión nuestra. Sabemos de todo un poco, ¿eh? Quizá con poca profundidad o suficiente profundidad en la mayoría de las cosas, pero tenemos esa visión general superior, ¿no es cierto?, para poder decir, si esto no se puede hacer por alguna restricción productiva, reevaluemos el mercado y cambiemos. A lo mejor podemos cambiar nuestro proyecto. Todo hoy día está interrelacionado. Fíjense, si encuentro que la solución tecnológica, cuando se hace el estudio de las variables legales ambientales, me dicen, no, que están botando más partículas contaminantes de las permitidas. Tengo que volver atrás porque sé que ese proyecto no me lo van a aceptar. ¿Hay una tecnología que emita menos partículas contaminantes? No. Bueno, entonces nos tenemos que cambiar de lugar. ¿Dónde podríamos ubicarnos para que esta emisión de partículas contaminantes, según las normativas que nosotros, no sé allá en Perú, pero acá por región del país, hay zonas donde yo sí puedo instalar con más contaminación y otras donde no? Incluso dentro de la misma ciudad de Santiago hay calles donde por el impacto vial no se permite la construcción en altura ya, se ha copado. Pero por otro lado, la norma dice, por cada departamento que haya, tiene que haber 1,2 estacionamientos. Entonces, por un lado dice, oye, no puedo crecer porque tengo que tener 1,2 estacionamientos por cada departamento. Porque hay otra norma que me dice que no puedo tener más de tantos vehículos saliendo de una sola calle hacia una sola calle. O sea, por un lado me controlan y me dicen, no, tienes que tener como mínimo esto. Sí, pero con ese mínimo me excedo de la norma ambiental. No puedo construir ahí, así de claro. Tengo que ir a cambiar el proyecto completo de construcción o irme a otro lugar a construir un proyecto similar. Son 4 fuentes de información claves: el mercado, la ingeniería, la organización y el estudio económico financiero, donde yo tengo que ayudar a optimizar
a qué cliente, a qué mercado, con qué producto, con qué precio, cómo voy a satisfacer esas necesidades, cuál es el valor agregado que estoy entregando. Todo lo que es el estudio de mercado tiene que conducir a eso. Pero cuando uno, me quedo solo en el estudio de mercado, a modo de ejemplo, pero cuando uno dice, ya, pero ¿y qué tanto es lo que tengo que investigar? Veamos una sola variable. Ahí dice que hay 4 mercados: proveedores, competidores, distribuidores y consumidores de clientes. 4 mercados. Vamos a ver uno solo, el mercado competidor. Entonces uno dice, a ver, si yo voy a tener una clínica maternal, mi competencia son las otras clínicas maternales. Si yo voy a tener, no sé, una consultora en auditoría, voy a competir con todas las otras consultoras de auditoría. Pero miren todas las relaciones de competencia que podemos encontrar solo para identificar uno de los 4 mercados del proyecto. Si yo miro hacia atrás, veo que por un mismo insumo voy a competir con empresas que no tienen nada que ver conmigo. Yo tengo una fábrica de helados y necesito leche. Sí, pero la fábrica de queso también necesita leche. ¿Sí? Yo voy a crear una nueva universidad y necesito un decano del área de economía y administración. ¿Compito con todas las otras facultades de economía y administración? No, porque a lo mejor me conviene traer un experto que tenga experiencia profesional probada, que tenga un posgrado, pero que tenga esa experiencia profesional. Cuando aparecen muchas universidades en Chile, se competía entre una universidad con una clínica, porque ambos querían, uno un decano y otro al director médico que tuviera el mismo perfil. Entonces yo no compito con otra universidad ni compito en una clínica con otras clínicas, sino que compito por un insumo. Ahora, si estoy compitiendo por la leche, puede ser con otras fábricas de helados o puede ser, como decía, con fábricas de queso. Ya, compro la leche y el transporte hasta mi planta. Y resulta que ahora tengo que competir por empresas de transporte de productos lácteos líquidos, pero que también transportan jugo de fruta y otras cosas. Y me encuentro con que estoy compitiendo con otro tipo de empresas por un medio de transporte. El mercado competidor directo son todos los que van a producir lo mismo que yo. O sea, cuando yo voy y compito por el mismo cliente. Y vamos a hablar de un mercado competidor indirecto cuando yo compito con otros que no hacen lo mismo que voy a hacer yo. Dijimos, los fabricantes de los insumos por el transporte o el abastecimiento, el que hace llegar ese producto hasta mi planta. Lo mismo tengo que transportar, a veces con vehículos propios, a veces con vehículos terceros, hacia los intermediarios. Resulta que los supermercados hoy día ya no tienen capacidad para seguir poniendo la cantidad de productos nuevos que están apareciendo. En Chile, si no me equivoco, el año pasado aparecieron más de 82 marcas nuevas de cerveza artesanal. ¿Qué supermercado es capaz de tener en exhibición 82 marcas distintas? Claro, yo estoy compitiendo por un mismo consumidor, pero para poder llegar al consumidor tenía que pasar por un supermercado. Y resulta que el supermercado no tiene la capacidad de atender a todos nosotros. Compito por ese supermercado. Pero a lo mejor estoy compitiendo no con otros fabricantes de cerveza artesanal, sino que también con fabricantes de vino, licores y otros. O sea, si uno empieza a mirar hasta dónde llega el área de la competencia, me doy cuenta que es mucho mayor de lo que uno generalmente pone. En los proyectos que uno dice, no, todos los que van a hacer lo mismo que yo tienen este precio, las 4P. Y no compito por un proveedor, no compito por una localización, por un local en un centro comercial. O sea, créanme
que si tuviéramos tiempo y ponemos cualquier ejemplo y empezamos a ver todas las opciones, nos daríamos cuenta de que si queremos hacerlo bien, tenemos que empezar a mirar con una visión mucho más amplia. Y eso ayuda a reducir la incertidumbre. Ser capaz de identificar cuáles son todas las áreas donde podríamos enfrentar algún tipo de conflicto en algún minuto. ¿Tenemos previsto cómo enfrentarlo? Si no, lo más probable es que ayudemos al fracaso. Muy rápidamente, los métodos que se han utilizado son muchos, menciono los más conocidos acá, pero cuando uno dice estamos en incertidumbre, lo primero que se hace es un ajuste a la tasa de costo de capital, a la tasa de descuento. Siempre castigando, ¿no es cierto? Se sube el costo del capital. Muchas veces, antes se ponían los costos un ítem de imprevisto, en la inversión un imprevisto. Todo negativo. Ahora, una tasa de descuento alta, si, por matemática financiera, cuando traigo a los presentes los flujos futuros que voy a recibir, los achica bastante mientras más está en la tasa. O sea, va a mostrar porque a lo mejor exageré en castigar la tasa, a lo mejor estoy mostrando una subvaloración de los beneficios futuros. Por ejemplo, si por ahí, este es un problema bien común. Si yo compro un departamento 1000 y lo dedico al alquiler y voy a evaluar este proyecto solo a 5 años, y en moneda de hoy, el beneficio neto de todo ese alquiler es 200. No puedo decir que el proyecto es malo. ¿Por qué? Porque esta inversión me genera un flujo, en mi ejemplo, solo por 5 años. Puede ser a 10, lo que quiera. Pero resulta que dentro de 5 años, ese departamento es mío. Por lo tanto, yo tengo que valorar el departamento. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el departamento? Si no tengo idea, que debe ser en 5 años más. Pero tengo dos posibilidades. Una, a lo mejor es venderlo. ¿Seré capaz de calcular el valor residual de ese departamento, de esa inversión, dentro de 5 años más? A lo mejor sí, o a lo mejor tengo que recurrir al valor contable o para un libro. Oye, pero a lo mejor no quiere vender el edificio, el departamento, el inversionista, y va a seguir alquilándolo. El alquiler que va a generar el año 6, 7, 8, 9, lo podemos expresar también como un valor al final del horizonte de evaluación. Inventemos que ya sea porque simulo la venta en 900 o porque el valor de los flujos que voy a seguir generando por el alquiler de los años 6, 7 en adelante, por ambos llegué por coincidencia a 900. Significa que el proyecto es bueno, ¿no es cierto? Porque aumenta la riqueza anciana. Si subo la tasa de costo capital, este valor empieza a decrecer fuertemente. Si hago un flujo a 10 años, son 10 años que estoy castigando por ese riesgo, esa incertidumbre que le sumé a la tasa de descuento. Entonces, como dice Pablo Fernández, hay que tener mucho cuidado de caer en la tentación de decir, como este proyecto es riesgoso, le seguimos subiendo el costo del capital. Riesgo, acuérdense, es volatilidad. Me puede ir muy bien o me puede ir muy mal. La variación es lo que se denomina riesgo. Aparece otro modelo y dice, mira, en vez de castigar, ¿por qué no hacemos análisis de escenario? Lo mismo que decía Séneca, no sé, hace 2000 años atrás. Después se mejora un poco y entra todo lo que es el análisis probabilístico. Voy a decir algo bien burdo, ¿eh? Pero un poco para, en términos muy rápidos, poder mostrar un resultado. Si tiro una moneda del aire, sale cara. Si la vuelvo a tirar, no sé, puede salir cara o sello. La tiré 1000 veces al aire.
y más o menos la mitad salió cara y la mitad salió sello. O sea, hay un 50% de probabilidad de que caiga cara y 50% de probabilidad de que caiga sello. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? O sea, ¿cuál es el promedio probabilístico? El valor esperado es 50% cara, 50% sello, o sea, que caiga de canto. Si no existe esa posibilidad, estoy diciendo en términos muy burdos, ¿eh? El ponerle el cálculo de los valores esperados promedia las ponderaciones asociadas a cada escenario. Si hay 50% de probabilidad de que caiga cara y 50 sellos, el promedio indica que va a caer de canto. Ese valor esperado a lo mejor no es viable, no es real, pero muestra lo que se podría esperar si yo repito muchas veces esta misma experiencia. Y en proyecto, yo no puedo hacer 100 veces el proyecto. Lo hice la primera vez, quebré y perdí mi plata. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es bonita, la estadística aporta mucho, reconozco, pero tomar una decisión solo con valores esperados puede ser un escenario no real. Y ahí entra entonces el análisis de sensibilidad que dice, ¿por qué no analizamos los puntos de quiebre? En vez de estar haciendo tantos escenarios, ¿por qué no vemos hasta dónde resiste el proyecto que suba la inversión, que baje el tipo de cambio? Y así empieza a jugar con todas las variables. Y termina ahora con lo que es la simulación, que dice, sí, pero cuando hacemos los análisis de sensibilidad, ¿de qué vamos a sensibilizar? No sé, todas las variables. Termino mareando al inversionista. Cuando le digo, mira, esta variable puede caer en tanto, esta otra en tanto. El costo puede subir en tanto acá, este otro. ¿Por qué no aprovechamos la simulación para encontrar las variables que están más correlacionadas con la rentabilidad? Y esas son las que vamos a sensibilizar. Créanme que no me demoro 10 minutos para terminar en el tiempo. A ver, vamos a mostrar muy simple, ya lo explicamos, pero pasar de certeza, riesgo, incertidumbre son 3 posibilidades. Si estoy en riesgo, hago una simulación, conozco la probabilidad de éxito y como hago la correlación, sensibilizo, hago escenarios, pero basado en los criterios objetivos, en una o dos variables. Pero si estoy en incertidumbre, como no tengo ninguna información, igual puedo hacer una sensibilidad, pero me obliga a sensibilizar prácticamente todo. Y análisis de escenario, la misma cosa. O sea, vale la pena ver qué impacto tiene que suba el precio de los computadores en la construcción de un cementerio parque donde voy a comprar 5 miserables computadores que no valen ni el 0,001% de la inversión total. Es claro que no. Pero cuando tengo mucha información no tengo la capacidad mental de poder decir qué es relevante y qué no es relevante. Pero si hago una simulación, me lo va a decir con mucha facilidad. Voy a irme muy rápido a compartir el Excel, donde solo quiero mostrar la simpleza del modelo. Yo voy a usar uno de los software, que es el Risk Simulator. Hay varios. Está el Crystal Ball, el SimularSoft, el @risk, el ParisNet y varios más. Este tiene algunas ventajas que a mí me interesa, o sea, me sirven mucho. Un par de funciones que los otros no tienen. La única razón de por qué uso el Risk Simulator, cuando uno lo instala, aparece acá arriba, yo lo tengo activado permanente porque lo uso mucho, lo tengo acá. Y aquí tengo un pronóstico, ¿se acuerdan? Por si me lo piden, me preocupé de poner algunas notas, ¿no? La construcción se deprecia en 30 años, la máquina 1 se deprecia en 10 años. Esto se lo explico. Hasta 2.250 unidades, el costo fijo es 60.000. Pero nada es fijo de por vida o ante distintos volúmenes. O sea, el costo fijo dentro de rangos de producción. Pero si yo quiero producir una unidad más, ya no me alcanza con la dotación de personal, tengo que contratar más gente.
o a lo mejor tengo que contratar más bodegas, arrendar más bodegas. Entonces, el costo fijo en rango. Esto es un tema para otra exposición, a lo mejor, el famoso punto de equilibrio. ¿Se acuerdan? P por Q menos costo variable por Q menos costo fijo. Ya, pero si la cantidad de equilibrio, supongamos que la cantidad original era 1000 y la cantidad de equilibrio es 400. Sí, pero con 400 igual tengo que seguir incurriendo en los mismos costos fijos, lo más probable es que no. Y con 400 voy a tener los descuentos por volumen que tendría con 1000, no tampoco. O sea, ni el costo variable unitario ni el costo fijo son válidos en este otro nivel, no. O sea, tenemos que trabajar con lo que se llaman las funciones condicionales. Una función condicional dice cada vez que la producción sea menos de 2250, acá está. O sea, si la celda, aquí está proyectada la demanda. Si la celda donde está la demanda es menor a 2250, entonces voy a gastar 60.000. Y si es mayor, 64.800. Vamos a pintar aquí. Fíjense que el cambio se produce en el año 5. Bueno, lo mismo puse con una ampliación en la máquina. Cuando se llegue a una cantidad que no me acuerdo, a 2.300 gastos. Cuando se llegue a 2.300 unidades, necesito comprar una pequeña máquina complementaria. Fíjense que los pinté de amarillo los dos. A ver, una cosa. Cuando puse los 60.000 acá, se empezó a depreciar al año siguiente. Ahora, ¿qué hubiera pasado en un escenario como el modelo va a sacar probabilísticamente muchos valores? A lo mejor de repente saca uno que es 1950. Si parto con 1950, o sea, no tengo la captura de mercado que pensaba, sino que la cobertura es menor, bueno, toda mi proyección de demanda se desplaza un poquito hacia abajo. Y miren lo que pasa. Que recién llego a necesitar más personal el año 7, no el año 5. Y la inversión también se proyectó hasta el año 8. Si me va bien, en un escenario optimista, la máquina dura poco, porque voy a tener que trabajar mucho más intensamente, a lo mejor 3 turnos diarios, y se agota mucho antes. Supongamos que me va tan bien, invertimos 2050. Y que vemos que el segundo año ya tengo que subir los costos fijos. Puse solo un escalón para que vean que el modelo funciona con las funciones condicionales que quieran, ¿eh? Y vemos que también se adelantó la inversión a ese año. Se adelanta la inversión, se adelanta la depreciación, todo. Solo quise mostrar que está todo vinculado. Tanto así que si yo borro el precio, la cantidad, bueno, lo que está acá, desaparece todo el flujo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si está todo vinculado y con esas funciones condicionales, yo ahora puedo pedirle lo que quiera. Veamos qué pasaría si quiero un escenario. Si el precio cae en un 10%, o si la demanda sube en un 10% o baja en un 10%. Pero eso, aquí no hay muy pocas variables. Pero me vuelvo loco en un proyecto real cuando tengo 70, 80 variables para haciendo escenarios para todo. Vamos a hacer un pequeño modelo de simulación. Entonces, muy rápido, solo para mostrar qué es lo que nos entrega. Si marco nuevo perfil, borra todo el historial. O sea, ¿se acuerdan? Las medias muestrales, yo hago una muestra y saco una media. Hago otra muestra, saco otra media. O sea, si a mí me dicen, a ver, hagamos una muestra, hago una muestra, uy, pero no me coincide con la que tú me dijiste. No, si es la instrucción normal, me muestra que la media de las medias muestrales es la que representa el comportamiento de la población, no una pequeña muestra. Entonces, si no entiende de esto, el inversionista va a creer que está malo. Entonces,
uno de los trucos que tiene esto es que si yo no marco nuevo perfil, va a repetir la misma secuencia de números al azar que sacó para el precio, la cantidad, la inversión, etcétera, etcétera. Y por lo tanto va a llegar exactamente al mismo resultado. Pero vamos a hacer solo 1000 escenarios. ¿Eh? Marco OK y ahora ya parte de cero, ya no va a repetir el último promedio que me entregó. Si ustedes hacen esto 1000 veces, después lo vuelven a hacer 1000, después lo vuelven a hacer 1000, igual no se les va a dar el mismo resultado. Pero cuando hacen muchos, van a volver otra vez a la media móvil, al número de la media muestral. Es muy rápido para mostrar que aquí solo hay tres posibilidades. ¿Eh? Y puede que me den números ridículos porque no quiero perder tiempo en algunas cosas, les voy a mostrar. Me voy al precio y donde dice supuesto de entrada, abro supuesto de entrada y digo, mira, no creo que sea una instrucción normal, voy a quedarme con una triangular. ¿Sí? Y ahí está la triangular. Tomo un precio optimista, pesimista, más probable. Incluso la clase de estadística está acá. ¿Eh? Esta se aplica cuando usted conoce los valores mínimos, máximos, los más probables. Muy rápido, ya lo vamos a corregir porque esto es realmente ridículo. ¿Eh? Yo sé que el precio puede bajar en una guerra de precios, pero supongamos a 200. Y subir a 360 ni loco, no. Con suerte subirá a 244. O sea, cambié la distribución. ¿Qué decíamos que podíamos hacer en el caso de una probabilidad que yo no pueda atender? Veámoslo acá. Si en su puesto de entrada, aquí miren, están todas las distribuciones que ustedes quieran, ¿eh? Hay 43 distribuciones. Entonces, bueno, yo creo que es una normal. Y cuando estoy a punto de marcar normal, me acuerdo que la normal va de menos infinito a más infinito. Entonces, no puede ser. No puede haber una demanda negativa. Así que voy a habilitar los límites de información y como mínimo, tampoco creo que voy a andar cero. Por último, mi mamá va a comprarme. Ya. En vez de 2000 voy a poner un 200 como mínimo. Sí. Y el máximo, no, si no puede ser infinito. Aunque lleguen infinitas personas a comprar, mi capacidad de producción está limitada a 2250. Se va a ocultar, pero lo abro de inmediato para que veamos qué hizo. Sacó todos los escenarios probabilísticamente posibles que podrían suceder, pero que yo no puedo atender. O sea, no construyó una nueva distribución de probabilidades desde 200 hasta 2250. En el 200 acá también hay un corte. ¿No? Sacó fuera todo lo que está abajo y lo que está sobre 2250. Le digo OK y vamos a mostrar el último haciendo lo siguiente. Miren, vamos a suponer, y me salté esa función por tiempo, pero yo tengo otra función en este simulador que me dice a priori cuáles podrían ser las variables más críticas, pero determinísticamente. O sea, dice, si se modificara por sí sola en un 10% hacia arriba o un 10% hacia abajo, ¿en cuánto cambia la rentabilidad? Y lo hace para todas las variables. Supongamos que la tercera crítica o importante era esta, pero era tan importante, estoy inventando, era tan importante que yo me di el trabajo de investigar mucho más y conseguir una serie histórica. Voy a marcar copiar, capturé todos esos datos y me voy al costo variable. Abro el supuesto de entrada y me dice, ¿qué supuesto le damos al costo variable? Y yo le digo, espérate, como tengo información, quiero que construyamos una para mí. Y marco personalizada. Y sale esto en blanco. Aquí el autor Jonathan Moon no ha solucionado este pequeño, es una demora innecesaria. Si la abro es porque la quiero usar. Entonces me dice, ¿quieres crear la distribución? Obvio, ¿qué otra cosa puedo hacer? Hay que marcar crear la distribución.
Ya me dice, pégame los datos. Bueno, ¿se acuerdan que lo habíamos seleccionado? Y automáticamente me dice, mira, el precio de 83 de costo variable está 2 veces, 84 3 veces. Y me pone la distribución. Dice, ¿quieres que lo grafique? No le van a decir que no, ¿eh? Se taima y no lo hace. Así que hay que marcar de nuevo eso, sí. Ya me dice, ¿quiere que lo apliques? Es obvio, si para eso estoy haciendo. Ya. Y me lo copia acá. Y me dice, ya ciérrame ahora. O sea, 5 clics, innecesario. Y ahí está. Solo como información general. Tengo dos posibilidades. Una, la que hice yo, que me va a crear una distribución propia para mí. O yo le puedo haber dicho, si quiere que con estos datos él busque a cuál de las 43 se parece más. No, hay que preferir que me haga una de nuevo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, al resto, muy rápido, lo voy a poner solo sin pensar a lo que vea. Puede que, no, que hayan cosas ilógicas por tenemos que estar tomando y vamos a dejar hasta ahí. Como le digo, hay otra función que no la mostré que nos permite decir es irrelevante el precio de la máquina 1, 2, 3 o el valor de venta de las máquinas, así que ni siquiera perdamos tiempo asignándole una instrucción de probabilidad. Ya está listo, ahora me voy al resultado y le digo, mira, quiero que me calcules la rentabilidad. Aquí trae rentabilidad en pesos. Si el van es 0, significa que estoy ganando todo lo que yo quiero ganar. Como yo hice el ejercicio, puse 10%, y me dice, no, está ganando 227.000 pesos más que lo que tú querías ganar. Estoy ganando entonces el 13,04. Entonces, yo le digo, mira, quiero que me pruebes, ya le habíamos dicho 1000, ¿se acuerdan? Quiero que hagas 1000 escenarios, 1000 veces la prueba cambiando estos valores que quedaron en verde. ¿Quién pintó de verde? El software, no yo. Y sácame un precio que tenga una distribución, ¿se acuerdan? Triangular. Saca al azar dentro de esa distribución. Así que, donde dice pronóstico de salida, él solo sabe que es pan. ¿Por qué? Porque lee hacia la izquierda y cuando encuentra el primer texto escrito, supone que así se llama esta celda. Y si no, se lo cambio. También me podría ponerle un porcentaje del 95% de confianza, pero tiene un problema. Lo voy a hacer que si hace las 1000 iteraciones y no llegó, me dice, no llegué. ¿Querés que lo haga de nuevo? Ya, repítelo. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, no termina nunca. Entonces, vamos a hacer con 1000 lo que se demora en nada. Así que en la vida real, uno pide 50.000 y se va a aparecer el resultado de una instrucción normal casi perfecta. Vemos que va a aparecer acá que no dejé varias sin utilizar y a otras no pensé la lógica del comportamiento probabilístico que podría tener, sino que supuse distribución normal a la inversión, y ya sabemos que la inversión no es una distribución normal. Me pintó solo de amarillo. Ya está listo y me dice ya, ejecutemos. Y ahí está. Ya lleva 63, 129 flujos de caja y mientras más hace, fíjense que ese es el de la amarillo que terminó. No alcanzamos a ver. Pero eso es lo que se demora. Nada. O sea, aquí encontró, insisto, como fue una demostración de lo que podemos analizar, no tiene ninguna lógica en las distribuciones de probabilidad que le asigné a varias variables. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la triangular era 240 el precio? Y decía, entonces tomemos de 120 a 360. Es imposible en la vida real. Bueno, como eso lo corregí en el precio, no lo corregí en lo otro, aquí digo cualquier cosa. Pero si se fijan, aquí me está diciendo, mi primera vez, hay un 100% de certeza. 100%, imagínense. De que la rentabilidad está entre menos infinito y más infinito. Obvio, sí, yo sé que eso es así. Lo que yo quiero saber es qué porcentaje de los 1000 escenarios te dio negativo. Entonces, con la izquierda, y le digo,
todo lo que venga desde menos infinito hasta cero. Y escribo el cero, enter, y me dice, hay un 33% de probabilidad o de escenarios probables que van a dar un van negativo. No se asusten con el 33. Esto que está acá abajo, hay que tener muy mala suerte para que todo salga mal. Caiga el precio, suban los costos, suba la inversión, todo. Claro que también hay que ser demasiado optimista y pensar que me va a ir bien en todo, ¿no? Bueno, los que saben de esto pueden elegir un rango, ¿no es cierto? Pero aquí ya tenemos algo. Ahora, ¿qué es lo importante? No me interesa ese porcentaje. Si hizo 1000 muestras, 1000 escenarios, me imagino que en alguna parte tiene los 1000 rentabilidades y al lado los 1000 precios probabilísticos que sacó, las 1000 cantidades probabilísticas, los 1000 costos variables, los 1000 costos fijos. ¿Por qué no le decimos que me vea cuál es la correlación entre el comportamiento del VAN con esa variable? Y para eso me voy a herramienta analítica y abro lo que aquí se llama análisis de sensibilidad. A ver, VAN, sí, porque fue lo único que le pedí, que se pintó de amarillo, pero yo podría decirle que, dado que va a hacer 1000 muestras, que aproveche de calcularme cuál va a ser el valor del proyecto al final del año 10, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces le digo que sí. Ahora, fíjense, esto viene por defecto que va a identificar la celda con la dirección. A mí me gustaría que tenga nombre. Y además, si marco OK, saldría con estos colores, fondo amarillo, verde y rojo. Pero si marco Excel, va a salir, además del amarillo, una opción. La vamos a marcar y la vamos a ver. Y ya está. Entonces aquí me dice, bien, el precio mostró un 61% correlación con la rentabilidad. La demanda, 57%. El costo de la construcción, 38%, perdón, 23%. ¿Qué hace después? ¿Se acuerdan que yo le dije que quería el nombre? ¿Cómo supo que este era el nombre? Porque donde está el valor, mira hacia la izquierda hasta que encuentro el primer texto. Cuando encuentro la primera celda con texto, asume que así se llama. Entonces, con eso me hace mucho más fácil poder entender a qué se refiere. ¿Qué hace después? Suma 61 más 57 más 38 más 23 más 19 más 0,1 más 1. Y dice, ¿qué porcentaje es 61 de la suma? Y llega a esto, me dice, mira, el 37% del cambio en la rentabilidad lo explica el precio. 32% lo explica la cantidad, 14% la construcción, etc. Si no hubiera marcado Excel, me muestra lo mismo, pero me lo muestra de esta otra forma que está acá. Exactamente lo mismo. Entonces yo ya sé que el precio es la variable crítica. Así que ahora puedo decirle al inversionista hasta dónde resiste este negocio entrar en una guerra de precios, que bajen los precios. Y para eso, en datos puede hacerlo una sola vez, pero se puede hacer para todas las variables que queramos, análisis hipótesis, y quiero buscar un objetivo. ¿Qué quiero? Que la celda donde está la rentabilidad, donde está la hormiguita ahí en la casilla, llegue a tener un valor 0. Y para eso, que me busque qué precio mínimo haría que tenga determinado ingreso, que me generen determinadas utilidades, que me hagan pagar estos impuestos, que me generen este flujo, y que a la tasa de costo de capital llegue justo a ganar el 10% que yo quería y recupere la inversión. Que son las dos cosas que uno le exige al proyecto. Acepto, ahí tenemos 0, y veamos qué me dice acá arriba, que el precio puede caer hasta 218 pesos. O sea, 22 pesos es lo que puede caer. 22 de 240, y le digo ya al inversionista
tenemos una holgura de menos del 10% para enfrentar una guerra de precios. Si vuelvo a dejar los 2.40, repito lo mismo para la cantidad. Y veo hasta dónde resiste el proyecto que caiga la demanda. También puedo aplicar el escenario objetivamente y decir, mira, si la variable más crítica cae en un 5%, ¿hasta dónde podría caer la cantidad? Cuando por tiempo no corregí o no le puse las distribuciones de probabilidad lógicas, digamos, las variables, y me dio precio y cantidad. Hubiera querido que no salga así, ¿eh? Pero muchas veces va a ser, como en este caso, creo que en tercer lugar teníamos, si no me equivoco, el precio, el costo de la construcción. Es más importante que el costo variable, es más importante que el costo fijo. Entonces, yo tendría que empezar a ver y cuáles son las medidas de mitigación que podríamos hacer para reducir, no digo la incertidumbre, ¿no? Para reducir la posibilidad de que nos pudiera ir mal por un cambio en esta variable. Por ejemplo, si cae el precio, a lo mejor tengo que pensar en estrategias distintas que me permitan hacer aumentar la cantidad o bajar el costo variable. Si yo tengo mucha venta de exportación, exporto el vino, y cuando me pagan en dólares. Y cuando lo voy a cambiar en Chile, hace un tiempo atrás, me daban casi 830, 820 pesos por cada dólar. Hoy día ya llegó a 800. Hace como 15 años atrás pasó lo mismo, 20 años atrás pasó lo mismo. El tipo de cambio llegó a 760 pesos. Empezó a bajar, hasta 427 bajó. Y después volvió a subir y se estabilizó en 600, 700 pesos. Ahora con todos los cambios de los últimos 2 años volvió otra vez a escalar a 800. Si yo exporto, y todos dicen que el tipo de cambio en Chile debería bordear los 650 pesos, y está en 800. ¿Qué pasa si de verdad cae? Yo voy a vender el mismo vino, me van a dar el mismo dólar, lo voy a cambiar por menos pesos y tengo que pagar sueldos en pesos. O sea, tengo menos pesos para enfrentar todos mis costos. Bueno, puedo tomar un seguro de cambio. Y así uno puede anticiparle al inversionista situaciones donde no digo que van a suceder. Lo único que estoy diciendo, podemos resistir una caída de 22 pesos en el precio. Podemos resistir un incremento en la construcción de tal porcentaje. La verdad es que el tema da pero para mucho más. En este escaso tiempo intenté mostrar, primero, que el tema de la incertidumbre no es de hoy, es de siempre, que no es de proyecto, es de todo, en todo. Lo que enfrentemos en la vida lo vamos a tener. Y que la única manera de reducir esa incertidumbre es trabajando más, generando más información y mejor información, optimizando la definición o configuración del proyecto. No existe otra recomendación. Todos los modelos son buenos, pero todos nos entregan una información que complementa el criterio del que va a tomar la decisión. La responsabilidad nuestra es indicarle qué podría pasar y que el inversionista tome la decisión, que lo más probable es que no se cumpla su expectativa, pero que la tome con todo el rigor de la documentación que le dimos nosotros. Si nosotros no trabajamos con esa profundidad, con esa dedicación, con ese análisis, como por ejemplo, tomé solo un caso del mercado competidor, para poder aclarar esos puntos y considerarlos dentro de los costos y dentro de los efectos que podría tener sobre el proyecto, con toda seguridad lo estamos, si lo hacemos, lo estamos ayudando. Si no lo hacemos, la posibilidad de que él se equivoque en su decisión va a ser mucho mayor.
Les pido disculpas por el que me pasé mucho del tiempo, pero me entusiasmo de repente con algunas cosas y quería mostrarles que tenemos herramientas hoy día que nos ayudan a hacer estos análisis de una manera un poquito más objetiva a través de una cantidad grande de simuladores que existen.